Bueno, hoy les traigo el hueso occipital, ¿sí? Es un hueso simétrico, impar, que se encuentra en la parte más posterior del cráneo. ¿Bien? Este está posicionado en el cráneo con su cara cóncava hacia anterior y los dos cóndilos, ¿sí?, hacia abajo, en su cara inferior. Con eso ya lo posicioné y lo ubiqué en la parte más posterior del cráneo. ¿Bien? La descripción de este presenta para su estudio una escama, dos masas laterales y una apófisis basilar. Las tres partes, las tres porciones, presentan una cara endocraniana y una cara exocraniana. A fines prácticos, ¿sí?, yo voy a hacer un gráfico, ya lo hice en la pizarra, tanto del endocráneo como el exocráneo, para que ustedes lo puedan comprender mucho mejor, ¿sí? Pero no sin antes aclarar que en el cráneo tiene esta forma, una forma de L, ¿sí? Este sería el endocráneo y esto el exocráneo, ¿sí? La parte vertical es la escama. Algunos dicen que tiene forma romboidal, otros de semicírculo. Da igual. Lo importante es entender que la parte escamosa es vertical o levemente vertical. Las porciones horizontales son las masas laterales y la apófisis basilar. Bien, ahora, desde anterior hacia posterior, desde ventral a dorsal, ¿sí?, yo voy a tener la apófisis basilar, esto va a ser anterior y esto va a ser postero superior, porque recuerden que esto es anterior, acaba subiendo, esto es posterior y trepa. Bien. En la parte más anterior, como dijimos, del endocráneo, vamos a encontrar la apófisis basilar, y en la apófisis basilar va a presentar un surco por el cual se denomina el canal basilar. Este canal basilar sirve de asiento al tronco basilar, que es muy importante, ya lo he mencionado con esfenoides, ¿sí?, por la patología aneurísmica que puede llegar a tener, los tumores a esa zona, que son muy complicados, ¿sí?, e importantes desde el punto de vista clínico-neurológico. Ahí asienta lo que sería el tronquito basilar, que es la fusión o la anastomosis de las dos arterias vertebrales. Bien, inmediatamente por detrás tenemos el foramen magno. ¿Qué pasa por el foramen magno? Y por ahí pasan las dos arterias vertebrales, las meninges, el tronco encefálico y los nervios, los pares craneales, los nervios que emergen desde el tronco encefálico, que son el 10, el 11 y el 12. Bien, a ambos lados, lateralmente hacia afuera, vamos a tener las dos masas laterales, que en sus caras superiores o endocranianas, desde ventral a dorsal, van a presentar el agujero condilio anterior y el agujero condilio posterior. Perdón, voy en orden. Desde anterior a posterior, los agujeros condilios anteriores, por donde pasa el nervio hipogloso mayor, y hacia atrás tengo el seno venoso lateral, ¿sí?, y por detrás del seno los agujeros condilios menores, por donde pasan, ¿sí?, la arteria condilia posterior, ¿sí? Algo no tan preguntado. El más importante es el agujero condilio anterior, pregunta de examen. Hacia afuera, ¿sí?, a la altura del seno venoso se encuentra la apófisis yugular. Bien, por detrás vamos a encontrar la estructura escamosa del hueso occipital, que tiene forma romboidal, ¿sí?, y en su centro presenta la eminencia occipital interna. Hacia abajo, longitudinalmente hacia abajo, presenta la cresta occipital interna, ¿sí? Y desde
la eminencia occipital o protuberancia occipital interna, ¿sí? Lateralmente hacia afuera aparece el canal o el surco para el seno venoso transversal. Y desde la eminencia hacia arriba para el seno venoso longitudinal superior. ¿Sí? Bueno, estas estructuras o reparos óseos me van a delimitar las dos fosas cerebrales, ¿sí?, que son superiores, y las dos fosas cerebelosas que son inferiores. ¿Bien? Bueno, esto lleva el nombre, ¿sí?, de confluente venoso de Erófilo. ¿Sí? La prensa de Erófilo no es nada más que una mala traducción desde el idioma originario. Prensa, muchos creían que significaba que los senos venosos hacían mucha presión, por eso Erófilo, que fue un médico del siglo III, uno de los primeros anatomistas, en descubrir y nombrar esta estructura ósea, anatómica ósea, creían que acá se trataba de una prensa, pero no, es una mala traducción de la palabra que significaría confluente. Entonces, en otros países también se le llama el confluente venoso de Alejandría. ¿Por qué? Porque Erófilo era un médico de Alejandría, del siglo III. Pero nada, un pequeño dato histórico que siempre es bueno conocerlo para no olvidar. ¿Sí? Con esto hemos descrito toda la cara endocraniana del hueso occipital. Ahora vamos a pasar a describir la cara exocraniana. ¿Sí? Y esto, bueno, demora un poco. Bien. Seguimos con el mismo dibujo, salvo que ahora lo dimos vuelta. ¿Bien? Ahora lo describo en orden. Desde adelante hacia atrás, en la apófisis basilar, en la cara exocraniana, voy a tener primariamente la fosita navicular y por detrás voy a tener el tubérculo faringeo. Este es el tubérculo faringeo que va a dar lugar a la inserción de la aponeurosis faríngea más el músculo constrictor superior de la faringe. ¿Bien? Por detrás y delimitado lateralmente hacia afuera, voy a tener las masas laterales y va a estar delimitado en el centro el foramen magno. Que ya dijimos las estructuras que pasan por ahí, es pregunta de examen, es importante. Y en las masas laterales vamos a tener en el centro los cóndilos, ¿sí?, que van a articular, ¿sí?, con las cavidades glenoideas de la cara superior del atlas. ¿Sí? Ya algunos habrán descrito o habrán empezado a estudiar columna vertebral, ya me lo pidieron. El Atlas era un dios de la mitología griega que tenía el mundo en su espalda. ¿Sí? Y bueno, por eso, como nuestro mundo es nuestro cráneo, se lo denominó el Atlas. La primera vértebra cervical, recuerden que esta es tomada como la vértebra 0 según la literatura que lean. ¿Está bien? Genial. Entonces, dijimos el orden de la apófisis basilar, las masas laterales de adelante hacia atrás tenemos el agujero condilo anterior, por detrás los cóndilos y por detrás el agujero condilio posterior. En la escama,
¿sí?, del occipital en el exocráneo, en su centro vamos a tener la eminencia o protuberancia occipital externa. Longitudinalmente hacia abajo, la cresta occipital externa. Y desde la eminencia, ¿sí?, van a salir dos líneas semicirculares lateralmente hacia afuera que se va a llamar dos superiores y dos inferiores. Un poco más abajo. Las superiores se van a llamar crestas semicirculares del occipital, ¿sí? Y las superiores. Y las de abajo, las crestas semicirculares, occipitales e inferiores. ¿Es importante esto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque aquí se inserta desde medial a lateral el trapecio, el esternocleidomastoideo hacia afuera, por encima de la línea semicircular superior. En el intersticio entre la semicircular superior y la inferior se inserta el esplenio y el complexo mayor. Y por debajo voy a tener, desde medial a lateral, el recto mayor, recto menor y el oblicuo mayor de la cabeza. Bien, dicho esto, podemos pasar a hablar del hueso temporal. Los veo en el próximo video.